Muy buenas tardes, mi nombre es Carol Tatiana Fuentes y a continuación explicaremos el foro planteado. ¿Qué son los estados de excepción? Esto es una herramienta constitucional que altera el sistema legal ordinario y dota de ciertas facultades extraordinarias al presidente para superar unas circunstancias o unos hechos igualmente extraordinarios. ¿Cuándo se pueden decretar? Estos estados se pueden declarar, uno, en estado de guerra exterior, dado que son facultades estrictamente necesarios para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra y procurar el restablecimiento de la normalidad. Dos, un estado de conmoción interior, y esto se da en el evento en que en una grave perturbación de orden público atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana y que no se puede hacer conjurada mediante el uso de las autoridades de policía. Tercero, en un estado de emergencia económico, social y ecológico, y esto se presenta cuando hay unas situaciones que perturban o amenazan en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, que constituyen una grave calamidad pública. ¿Quiénes lo pueden decretar? Estos estados de excepción, al ser unos hechos extraordinarios, los que dan origen pues son decretados por el presidente de la República con la firma de todos los ministros por un término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por 2 periodos iguales, y el segundo de ellos requiere un concepto previo y favorable del Senado de la República. Se pueden suspender derechos y libertades fundamentales. Frente a esto, resulta de suma importancia precisar que estos estados de excepción no están por fuera del Estado de Derecho y, en consecuencia, los derechos fundamentales no pueden privarse ni suspenderse por cuanto es una facultad que recae exclusivamente en los jueces. ¿Existe algún control constitucional a los decretos? Por mandato constitucional, de acuerdo a lo preceptuado en el numeral sexto del artículo 214 de la Constitución Política, el gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte durante la vigencia de los estados de excepción para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el gobierno no cumple con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento. Sin embargo, pues las facultades del mandatario no son ilimitadas, por lo que debe existir proporcionalidad en las medidas tomadas durante los estados de excepción. La respuesta es sí. Por mandato legal de la Ley 137 de 1994, la facultad y decisión que recae en cabeza del presidente de la República en los estados de excepción deben ser compatibles con el principio de proporcionalidad con la gravedad de los hechos que busca conjurar. Es decir, que teniendo en cuenta que se trata de un poder extraordinario que está limitando derechos, las medidas deben aparejar el mínimo de sacrificio posible, pues el plus de las facultades que adquiere el presidente es el estrictamente necesario para conjurar la normalidad, por lo cual pues las facultades deben cumplir los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, motivación, etc. ¿A cuáles de los dos decretos debe hacerle caso los bogotanos y qué decreto tendría prelación? Sin lugar a dudas, pues los bogotanos deben hacer caso al decreto presidencial, en atención a la jerarquía del mismo y la autoridad de la cual se emana. Al tratarse de una norma superior y de orden nacional, el decreto presidencial es el que debe ser acatado, no solo por los bogotanos, sino también por todas las personas que nos encontramos en el territorio nacional. ¿Existe una jerarquía normativa en el orden jurídico que resuelva esta situación? Pues resulta preciso indicar que, tal como lo estipula la sentencia C037 del 2000 de la Corte Constitucional, la unidad del sistema jurídico y su coherencia armónica dependen de la característica del ordenamiento de tipo jerárquico de la cual se reviste. La jerarquía de las normas hacen que aquellas de rango superior, como la Carta Fundamental que está a la cabeza, sean la fuente de la validez de las cuales siguen en dicha escala jerárquica. Las de inferior categoría deben resultar acordes con las superiores y deben desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado más particular. En esto consiste pues la connotación del sistema de la cual se reviste el ordenamiento que garantiza su coherencia interna. La finalidad de la armonía explícitamente buscada pues es la de establecer un orden que permita regular conforme a uno mismo pues el sistema axiológico, las distintas situaciones de hechos llamadas pues a ser normadas por el ordenamiento jurídico.
Por último, ¿cabría alguna sanción penal o disciplinaria por algún mandatario departamental o municipal por cumplir un decreto presidencial en estado de emergencia económico, social y ecológico? En caso de que algún ente de control inicie alguna investigación y encuentre que algún mandatario departamental, municipal incumple un decreto presidencial en estado de emergencia económico, social o ecológico, ha de imponerse la sanción pertinente dependiendo del tipo y grado de incumplimiento de la medida que busca salvaguardar y superar la determinada situación extraordinaria.